Suficiente medio. El pago de los hijos, los estudios, tengo entendido que usted le hacía un depósito en una cuenta en Panamá. No, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él. Después él simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor Palermo. Palermo simuló que se vendía el señor Palermo le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerolo y se hizo una venta ficta. Yo le entregué ese dinero a él y él le entregó a Palermo y después hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y se hizo una transferencia del inmueble. Pero se elaboró un contradocumento que Fujimori seguía siendo el dueño real de ese dinero. Entonces con eso él después ha dicho, bueno, mis hijos estuvieron en el extranjero, yo he gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero que justificaba. Pero en ese interín, con el señor... En el caso de la señora Marta Chávez de Cosío, Luz Salgado, Carmen Lozada de Gamboa, Manuel Vara, que era jefe del PRONA, y el señor Sobero Taira, que fue ministro de Pesquería, embajador del Perú en La Habana, Cuba, con Fidel Castro, candidato. Tuve una reunión en las instalaciones del Servicio de Inteligencia, en un ambiente que está al lado de la cocina, en un comedor, y a ellos les entregué a cada uno $20.000 para el objetivo de su campaña personal, independientemente, señor presidente, de la ayuda que se le daba a los 120 candidatos a Congreso, que consistía en ¿qué? En la entrega de calendarios, modelo grande, mediano, pequeño, en los personales, para lo cual cada uno de ellos me entregó su foto, porque cada uno quería salir con la foto que él quería. No le gustó cuando presenté yo unas fotos, unos calendarios con las fotos, y dijeron, no, esa foto no me gusta. Cada uno quiso entregar su foto. Entonces tuve que yo enviar al triturador los calendarios, recepcionar. La que más me reclamaba era la señora Luz Salgado, esa foto no me gusta. Dije, bueno, al triturador los calendarios, traigo usted su foto, y sobre esa foto se mandó a hacer. O sea, no solamente fue el tema de los $20.000, sino fue los calendarios, las pelotas, los polos, toda... el abastecimiento logístico para los efectos de que pudieran salir reelegidas como congresistas. Y para este efecto, en San Isidro se alquiló un inmueble, un oficial en situación de la Marina que se llama Javier de las Casas, que trabaja con el señor Javier de las Casas, trabaja con el señor Ricardo Vininsky, que era el asesor de imagen de Perú 2000, y en esa casa es donde se centraliza toda la logística para los efectos de que los 120 candidatos fueran a recoger las especies que reclamaban para los efectos de la campaña, como repito, son los mandiles, la gorra, los pelotas, los calendarios. Todas esas especies han sido financiadas con las partidas derivadas al Servicio de Inteligencia. O sea, ellos sabían a conocimiento que el Servicio de Inteligencia, con sus fondos que provenían de los Ministerios de Defensa, del Interior, les estaba financiando su campaña política, con el conocimiento y la autorización del presidente Fujimori, porque yo no podía tomarme la libertad de mandar a hacer los calendarios para la señora Luz Salgado, primera, en ese momento no era vicepresidenta, pero miembro connotada de Cambio 90, sin conocimiento del presidente. Obviamente el presidente Fujimori sabía al detalle todos los pasos que se iban dando en este escenario, con un objetivo político. O sea, el objetivo político era la reelección dentro de este contexto que yo he explicado, y obviamente dentro de ese contexto, pues como yo hablé en una oportunidad, se tiene que saltar de la frontera porosa de la legalidad y se entra a la ilegalidad y se rompen las normas. Señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres, hoy día 17 de febrero del 2017, me dirijo a ustedes. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 42 años de experiencia profesional, y recorto
desde el año 1968 hasta hoy día, las más importantes leyes y jurisprudencia de la Corte Suprema en Casación y del Tribunal Constitucional en sus 7 procesos constitucionales. Y también recorto y archivo la tercera fuente del derecho, que es la doctrina, que está constituida por las opiniones de las abogadas y abogados expertos en cada área del derecho. Con ese conocimiento produzco este programa jurídico Tucuiricu, Ojos y Oídos del Pueblo, que va a versar hoy sobre 2 asuntos. El primero, por el hecho de que los ciudadanos y ciudadanas peruanas correctos no ignoramos no solamente lo que está pasando con las coimas y sobornos de las empresas brasileñas a presidentes de la República, desde Alan Ludwig, Gabriel García Pérez, Alejandro Toledo Manrique y Moisés Ollantumala Tasso, y que de alguna manera estos actos ilícitos promovidos por las empresas brasileñas alcanzan al actual presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, ministro de Estado, etc., como el caso de Lava Jato, sino también lo que pasó con el gobierno de los años 1990 al 2000, del delincuencial expresidente Alberto Fujimori, quien se apropió del dinero del Estado, coimeando, sobornando, a funcionarios públicos para que, por un lado, haya una sobrevalorización en los precios de compra de bienes o de servicios o de construcción, como el caso de Odebrecht. O subvaluación, como sucedió, en la venta de las empresas del Estado con precios irrisorios, obteniendo por ello este presidente delincuencial Alberto Fujimori, un robo contra el Estado, contra el patrimonio del Estado, de más de 6.000 millones de dólares, con dinero que ingresa al Estado cada año, por ejemplo, por impuesto general a las ventas, que desde el peruano o la peruana más pobre hasta el adinerado, Por ejemplo, el año 2017 ingresará por concepto de impuesto general a las ventas más de 100.000 millones de soles. Increíble, ¿no? El caso es de que actualmente la lideresa del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está siendo procesada ante el Ministerio Público por lavado de activos, con su primer secretario general, Rever Joaquín Ramírez Gamarra, y su segundo secretario general del partido Fuerza Popular, José Klimper Ackerman, está procesado también ante la 41 Fiscalía Penal por delito contra la fe pública, por haber entregado al director del Canal 5, Pedro Alburú Seminario, un audio adulterado para desmentir la acusación del piloto peruano Jesús Vázquez, quien entrega en los Estados Unidos a la DEA encargada de las investigaciones sobre narcotráfico una grabación donde el primer secretario general Rever Joaquín Ramírez Gamarra, quien lo busca para consultarle sobre la compra de una flota de aviones, cuánta plata tendrán, le dice: la China me ha dado 15 millones para lavarlo en mis estaciones de grifo. En ese audio adulterado que fue difundido por el Canal 5, se escucha decir al piloto peruano Jesús Vázquez que lo que dijo
sobre esta entrega de dinero de Keiko Fujimori al primer secretario general del Partido Fuerza Popular, Rever Joaquín Ramírez Gamarra, era falso. Muchos de los actuales congresistas del Partido Fujimorista Fuerza Popular están comprendidos en investigaciones en el Ministerio Público sobre narcotráfico, lavado de activos, plagio, falsificación de documentos. Tan cierta es esta corrupción en el Partido Fujimorista Fuerza Popular que hoy día, 17 de febrero del 2017, en el diario La República se señala que la congresista de Fuerza Popular, Marixa García, tras corroborar que su certificado de estudios de quinto secundaria era falso, la Universidad de Piura le anulará los títulos de bachiller, maestría y doctorado. Creo que un anterior doctor en plagios es César Acuña Peralta, líder del partido político Alianza para el Progreso. Expongo esto porque los congresistas fujimoristas, apristas y de Solidaridad Nacional están impidiendo que las investigaciones en el Congreso se retrotraigan hasta el gobierno del delincuencial expresidente Alberto Fujimori. Alan Ludwig Gabriel García Pérez recibió una coima, un soborno de $1.040.000 del consorcio Tralima, que ganó la buena pro del tren eléctrico en su primer gobierno, sin siquiera cumplir con el expediente técnico, por lo cual se fugó a Colombia y después a Francia, y como abogado calculó que ya habían transcurrido los años para que prescriban los delitos que había cometido y regresó al Perú y dedujo la excepción de prescripción. Alejandro Toledo Manrique, con las declaraciones como colaborador eficaz de Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, que a través de Joseph Maiman recibió un soborno de $20 millones, y Moisés Ollantumal Tazo, independientemente de los millones que ha podido recibir de Odebrecht, está procesado con su esposa Nadine Heredia Alarcón por los delitos de lavado de activos y defraudación tributaria, ya que no presentaron la declaración de impuesto a la renta en relación a las sumas que recibieron como donaciones por las campañas electorales 2006 y 2011, dinero con el cual lo hicieron suyos y compraron bienes muebles e inmuebles, por lo que debieron presentar declaración jurada del impuesto a la renta. Óscar Luis Castañeda Locio se ha comprobado que está comprendido en unas acciones que con su exfuncionaria, creo que se llama Gisela Segarra, para impedir que se lleve a cabo el proyecto Río Verde por el bypass de las avenidas 28 de Julio y Arequipa, donde al igual de lo que pasó con los 1.300 millones de soles que se gastó en su primera gestión como alcalde de Lima, donde se usó a una empresa internacional OIM para que la Contraloría General de la República no le supervisara estos 1.300 millones de gastos, lo cual viola el artículo 82 de la Constitución. Se está promoviendo una acción colectiva para que Óscar Luis Castañeda Locio informe sobre los gastos en esta segunda gestión como alcalde de Lima. Los congresistas fujimoristas o apristas, ¿acaso lo han convocado al Congreso para que informe sobre estos gastos en su segunda gestión como alcalde de Lima? No. La Fiscalía, con un buen fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, y otros fiscales que están investigando los sobornos y coimas y los actos ilícitos de las empresas brasileñas, están impedidos de dar información reservada del caso Lava Jato a estos políticos cuyos presidentes de los partidos políticos y congresistas lo único que quieren es conocer todo aquello que pueda ser negativo para sus partidos. Increíble, ¿no?
Los líderes y lideresas, considerando que se reunieron con los representantes de estas empresas brasileñas corruptoras, de estos líderes o lideresas, de estos partidos políticos, comprendidos en gravísimos actos de corrupción, que cuando fueron presidentes, congresistas o ministros, en lugar de defender al Estado peruano, lo dejaron indefenso. Y más aún, el Congreso no hizo nada para sancionarlos. El segundo punto que voy a tratar es sobre la estabilidad en el trabajo que dio el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, según decreto ley 18.471, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 21 de noviembre de 1970, por la cual el trabajador o trabajadora solo puede ser despedido por causa justa, que puede ser física o conductual. La primera se da cuando el trabajador o trabajadora tiene un derrame cerebral, y la segunda es conductual cuando el trabajador o trabajadora roba los bienes de la empresa donde trabaja. Alan Ludwig Gabriel García Pérez se atribuía que en su gobierno se instaló la estabilidad laboral. Lo que sí han hecho los apristas en el gobierno de Alan Ludwig Gabriel García Pérez es dar leyes que han violado la estabilidad laboral, como el CAS, que infringe derechos constitucionales de los trabajadores y trabajadoras públicas. Todos los apristas se hacen los ignorantes de estas leyes que afectan directamente a los trabajadores y trabajadoras. Eso del Partido del Pueblo es una gran mentira. Sobre esta estabilidad laboral, precisamente, hay un magistrado, José Luis Sardón de Taboada, en el Tribunal Constitucional, que ha emitido continuos votos en discordia en varias resoluciones del Tribunal Constitucional, donde afirma que la Constitución de 1993 no protege el trabajo a tiempo indeterminado del trabajador o trabajadora en el Perú. Que un trabajador o trabajadora, si es despedido, no tiene derecho a ser repuesto, que para eso hay un mercado laboral. Inclusive en el caso del expediente número 1647-2013, PA/TC, como ponente dice lo siguiente: asunto: recurso de agravio constitucional interpuesto por don Norman Guido Vera Maciotti contra la resolución de Focas 328 de fecha 14 de marzo del 2013, expedida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de Cusco, que declaró infundada la demanda de autos. El apoderado judicial de la emplazada contesta la demanda argumentando que el recurrente suscribió contratos modales y que no fue despedido, sino que concluyó el plan operativo anual que es elaborado para cada año. Fundamentos. Delimitación del petitorio. 1. El objeto de la demanda es ordenar la reincorporación del recurrente como trabajador a plazo indeterminado en el cargo de técnico agropecuario, técnico segundo, por haber sido víctima de un despido incausado. Alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario. Se indica en esta sentencia que en la Constitución de 1979 se señalaba expresamente que el Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo, que el trabajador solo puede ser despedido por causa justa señalada en la ley y debidamente comprobada, y que en la Constitución de 1993 no figura que el trabajador o trabajadora tengan derecho a la estabilidad laboral, y que el diario de debates corrobora la tesis que se expone en esta sentencia. Y en esta sentencia, en los puntos 16, 17 y 23, se dice textualmente: 16.
Asimismo, resulta pertinente recordar que el artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, establece lo siguiente. Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada, y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrá la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada. 17. Como puede advertirse, lejos de considerar a la reposición como un remedio indispensable, los instrumentos internacionales comentados reconocen que ésta puede ser válidamente sustituida por el pago de una indemnización sin que ello implique desproteger al trabajador frente al despido arbitrario. De ahí que, en vez de prescribir un régimen de estabilidad laboral absoluta, las disposiciones bajo análisis legitiman y respaldan lo establecido en el artículo 27 de la Constitución. Punto 23. Todo lo dicho precedentemente se contrapone al régimen de reposición laboral en el cual cada puesto de trabajo es monopolio de quien lo ocupa, perjudicando a las empresas existentes, desincentivando la creación de empresas nuevas, fomentando el desempleo y reduciendo el tamaño de los mercados laborales. Y en esta sentencia se pronuncia por lo siguiente: ha resuelto declarar improcedente la demanda de amparo. La magistrada Ledesma Narváez y el magistrado Espinosa Saldaña Barrera, que conformaban la sala con el magistrado José Luis Sardón de Taboada, emitieron su voto en forma particular declarando que sólo están de acuerdo con la improcedencia de la sentencia de este expediente, pero no con las razones que se exponen en esa sentencia. En esa sentencia, el magistrado José Luis Sardón de Taboada considera solo lo que dice el artículo 10, pero no lo que se declara en la Convención 158, tanto en su preámbulo como los artículos 2, 3 y 4 de esta Convención 158, que a continuación expongo. Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, adopción Ginebra 68, reunión CIT, 22 de junio de 1982. Sus conclusiones. Convenios técnicos. Preámbulo. La Conferencia General de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 2 de junio de 1982 en su 68ª reunión, habiendo tomado nota de las normas internacionales que contiene la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo 1963, habiendo tomado nota de que desde la adopción de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo 1963 se han registrado novedades importantes en la legislación y en la práctica de numerosos Estados miembros relativas a las cuestiones abarcadas por dicha recomendación. Considerando que en razón de esas novedades es oportuno adoptar nuevas normas internacionales en la materia, habida cuenta en particular de los graves problemas que se plantean en esta esfera como consecuencia de las dificultades económicas y de los cambios tecnológicos sobrevenidos durante los últimos años en gran número de países. Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio, adopta con fecha 22 de junio de 1982 el presente convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo 1982. Artículo 2. El presente convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica
y a todas las personas empleadas. Artículo 3. A los efectos del presente convenio, las expresiones terminación y terminación de la relación de trabajo significan terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador. Parte segunda, normas de aplicación general. Sección A, justificación de la terminación. Artículo 4. No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. Así como ha omitido el miembro del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón de Taboada, lo que se declara en el preámbulo y los artículos 2, 3 y 4 de la Convención 158 sobre el despido del trabajador o trabajadora por acción unilateral del empleador, también omite el miembro del Tribunal Constitucional José Luis Sardón de Taboada el texto del artículo 23 de la Ley 29.497, nueva Ley Procesal del Trabajo, que precisamente legisla sobre el despido sin causa justa en relación a las pruebas en el proceso laboral, para que los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en estos casos de despido sin causa justa puedan ser reincorporados a sus respectivos puestos por medio de una demanda laboral en el Poder Judicial, ya que la parte más débil en una relación de trabajo es el trabajador o trabajadora, no el empleador. Artículo 23. Carga de la prueba. 23.1. La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales. 23.2. Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. La existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Señor magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón de Taboada. 23.3. Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o es trabajador, tiene la carga de la prueba de a. La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. b. El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. c. La existencia del daño alegado. 23.4. De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de a. El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. b. La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. c. El estado del vínculo laboral y la causa del despido. Además, es importante resaltar y mencionarle al miembro del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón de Taboada, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la reposición de los trabajadores del municipio de Lima que fueron despedidos injustamente. También debo destacar que en todos los gobiernos liberales en el Perú, desde Fernando Belaúnde Terry hasta Pedro Pablo Kuczynski Godard, la Convención 158 sobre la terminación del trabajo en forma única, unilateral por el empleador no ha sido ratificada por el Perú, por ninguno de estos gobiernos liberales, debido a que todos estos gobiernos liberales solo defienden los intereses de los empleadores y millonarias empresas que despiden en forma frecuente a trabajadores o trabajadoras, quienes sin empleo, con familia que atender, deben luchar por su reposición. ¿Cómo el trabajador o trabajadora puede pensar que los líderes o lideresas de estos partidos políticos que siempre velaron por los intereses de los empleadores, al igual que sus ministros o congresistas, puedan defenderlos? ¿Acaso cuando Juan Manuel Cosme Cheput Mur
fue ministro de Trabajo en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, ¿hizo algo por los trabajadores o trabajadoras? Por lo tanto, los trabajadores o trabajadoras, cuando lleguen las elecciones presidenciales y congresales, no deben votar por estos partidos políticos o sus miembros, que lo único que hacen sus líderes o lideresas o sus miembros es llenarse de plata con los sueldos que perciben. Juan Luis o José Luis Sardón de Taboada, miembro del Tribunal Constitucional, según el semanario Hildebrand en sus 13, del 3 de septiembre del 2017, del 3 de febrero del 2017, ha denunciado que este miembro del Tribunal Constitucional integra la sala que va a dictar sentencia en la acción de amparo interpuesta por la minera Yanacocha contra la Municipalidad Provincial de San Pablo del Departamento de Cajamarca, y en donde la abogada es la doctora Nelly Ledesma, hermana de la magistrada del Tribunal Constitucional Ledesma Narváez, quien en atención al artículo 313 del Código Procesal Civil se ha inhibido de participar en esta demanda de amparo, donde había un litigio sobre 284 lagunas que han sido declaradas intangibles por esta municipalidad provincial. Artículo 313. Abstención por decoro. Cuando se presentan motivos que perturban la función del juez, por decoro o delicadeza, puede abstenerse mediante resolución debidamente fundamentada, remitiendo el expediente al juez, que debe conocer de su trámite. Si el juez a quien se remiten los autos considera que los fundamentos expuestos no justifican la separación del proceso, seguirá el trámite previsto en el artículo 306. La denuncia contra José Luis Sardón de Taboada, miembro del Tribunal Constitucional, hecha por el semanario Hildebrand en sus 13, del 3 de febrero del 2017, es por el hecho de que José Luis Sardón de Taboada, miembro del Tribunal Constitucional, que integra la sala que va a dictar sentencia en la acción de amparo interpuesta por la minera Yanacocha contra la Municipalidad Provincial de San Pablo del Departamento de Cajamarca, que en sede judicial ha declarado que las 284 lagunas, por ser recursos naturales, son bienes de dominio público, por lo que son inalienables y imprescriptibles. El agua es un bien deficitario en el Perú y en el mundo. Yanacocha, esta minera, ya eliminó una laguna que se llamaba Yanacocha. José Luis Sardón de Taboada integró el directorio de la ONG Asociación Civil Reflexión Democrática por una década. En el portal de la Asociación Civil Reflexión Democrática dice textualmente: el primer consejo directivo estuvo presidido por Milagros Campo Ramos e integrado por Roque Benavides Ganosa, Fernando Villarán de la Puente, Javier Tantalián Arbulú y José Luis Sardón de Taboada. Voy a leer lo que dice el diario La Primera. 28 de febrero del 2011. Los 22 candidatos al Congreso de diversas bancadas que recibieron financiamiento de la ONG Prominera Reflexión Democrática de Roque Benavides deben ser investigados por los organismos electorales, señalaron representantes de partidos, legisladores y especialistas en temas de transparencia electoral. El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Percy Medina, dijo que el tema es muy delicado porque el financista de un candidato tiene siempre algún interés, por lo que el caso debe ser investigado por los entes electorales.
el tema del financiamiento de los partidos políticos es muy delicado porque cualquier entidad mediante el financiamiento de candidatos políticos busca comprar poder. Lo que debe hacerse para resolver todo tipo de dudas es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales investigue esas donaciones y de qué forma se hacen efectivas, si es a través de actos de capacitación o es entrega personalizada de dinero, afirmó Medina. La ministra de Justicia actual, María Soledad Pérez Tello, recibió $30.000 de la Asociación Civil Reflexión Democrática, que es la institución que benefició con decenas de miles de dólares a congresistas, incluyendo a la actual presidenta del Congreso, Luz Filomena Salgado Rubianes. Antes de cada programa, yo hago pasar 2 videos en uno de ellos, Vladimiro Montesinos Torres ante el Congreso declara que los estudios de Keiko Fujimori, Hiro, Sachi y Kenyo Fujimori fueron pagados con dinero del Estado y no con la venta de la casa del delincuencial expresidente Alberto Fujimori. Y en el segundo dice: yo le di $20.000 a Marta Chávez, Luz Filomena Salgado, Marto Campo, ¿no? Sobero Taila y Ochoa, no me acuerdo muy bien del quinto. Y que además la que más reclamaba era doña Luz Filomena Salgado Rubianes. Y les dieron con plata del Estado toda la propaganda para los 120 congresistas fujimoristas. Eso es peculado, ese es un robo, señora Luz Filomena Salgado Rubianes. Independientemente de su acción como presidenta del Congreso, yo voy a renunciar si hubiera algún problema. Es decir, ese es el tipo de congresistas del fujimorismo. Estos beneficios económicos otorgados por la ONG prominera de Roque Benavides Ganosa, cuyo directorio estaba conformado por el abogado José Luis Sardón de Taboada, es una inmoralidad gigantesca que este abogado José Luis Sardón de Taboada debía saber, ya que de ser elegidos congresistas estos políticos de varios partidos políticos, como así sucedió, tenían conflicto de intereses, porque el cargo de congresistas los hacía participar en asuntos ligados a la minería, máxime si los numerales 4 y 5 del artículo 88 de la ley 27.444, ley del procedimiento administrativo general, prescriben lo siguiente. Artículo 88. Causales de abstención. La autoridad que tenga facultad resolutiva, cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida en los siguientes casos. Cuarto, cuando tuviera amistad, íntima enemistad, manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el procedimiento. Yanacocha. Que se hagan patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento. Yanacocha. Minera Yanacocha. Quinto, cuando tuviera o hubiese tenido en los últimos 2 años relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocio con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente. Empresa minera Yanacocha de Roque Benavides Ganosa. Señor abogado en esa época, José Luis Sardón de Taboada. Además, por su situación de miembro del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón de Taboada, que integra al Tribunal Constitucional,
que va a emitir sentencia entre Yanacocha y la Municipalidad Provincial San Pablo del Departamento de Cajamarca y que integró el directorio de la Asociación Civil Reflexión Democrática, uno de cuyos titulares es Roque Benavides Ganosa y titular de la minera Yanacocha, coloca a este miembro del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón de Taboada, en una situación perturbadora, trastocante frente a la Municipalidad Provincial de San Pablo del Departamento de Cajamarca. Más aún, si este miembro del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón de Taboada, que integra el Tribunal Constitucional, que va a emitir sentencia entre Yanacocha y la Municipalidad Provincial de San Pablo del Departamento de Cajamarca, debe conocer el tenor del artículo 180 de la Ley General de Sociedades, que prescribe lo siguiente. Artículo 180. Conflicto de intereses. Los directores no pueden adoptar acuerdos que no cautelen el interés social, sino sus propios intereses o los de terceros relacionados, ni usar en beneficio propio de terceros relacionados las oportunidades comerciales o de negocios de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo. No pueden participar por cuenta propia de terceros en actividades que compitan con la sociedad sin el consentimiento expreso de éste. El director que en cualquier asunto tenga interés en contrario al de la sociedad debe manifestarlo y abstenerse de participar en la deliberación y resolución concerniente a dicho asunto. El director que contravenga la disposición de este artículo es responsable de los daños y perjuicios que cause a la sociedad, al Estado, y puede ser removido por el directorio o por la Junta General a propuesta de cualquier accionista o director. ¿Qué es de aplicación? Este artículo 180 al miembro del Tribunal Constitucional José Luis Sardón de Taboada, que integra el Tribunal Constitucional, que va a emitir sentencia entre Yanacocha y la Municipalidad Provincial de San Pablo del Departamento de Cajamarca, si consideramos el artículo 139, numeral 8 de la Constitución Política de 1993, que contiene el método de integración del derecho. Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional. 8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. O sea, los principios generales del derecho están dados por cualquier norma o artículo que se cuente en la legislación del Perú. Que le cambiamos sociedad por Estado. Hay interés, hay conflicto de interés. O se va a pronunciar con su voto, ¿no? En relación a una empresa Yanacocha, ¿no? Cuyo titular con él conformaba esta ONG Reflexión Democrática, que el dinero viene de Yanacocha para conformar esta asociación civil. En todo caso, el miembro del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón de Taboada, que integra el Tribunal Constitucional, que va a emitir sentencia entre Yanacocha y la Municipalidad Provincial de San Pablo del Departamento de Cajamarca, no puede ignorar el artículo 313 del Código Procesal Civil, abstención por decoro o por delicadeza, en cuyo caso es de aplicación el Código Procesal Constitucional en cuanto al artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, normado por la Ley 28.237. Artículo 9. Aplicación supletoria e integración. En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación supletoria los códigos procesales afines a la materia discutida, siempre que no contradigan los fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo. En defecto de las normas supletorias citadas, el juez podrá recurrir a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina. Independientemente
de lo que yo también denuncio en este programa jurídico Tu Curicul, Ojos y Oídos del Pueblo, los demás miembros del Tribunal Constitucional no pueden dejar de pronunciarse sobre este gravísimo conflicto de intereses en que está comprendido el miembro del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón de Taboada, que integra el Tribunal Constitucional, que va a emitir sentencia entre Yanacocha y la Municipalidad Provincial de San Pablo del departamento de Cajamarca. A lo mejor el Tribunal Constitucional con este caso equipara al Consejo Nacional de la Magistratura. La corrupción se da cuando se viola la Constitución y la ley. Pero las nuevas elecciones presidenciales y congresales, aun cuando están lejanas, cuando se produzcan, materializarán las acciones constitucionales y penales por infracción a la Constitución y a la ley. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres. Muchas gracias.